Una madrugada de 1990. Una adolescente aparece muerta en las afueras de Catamarca. Su nombre, María Soledad Morales, pronto se convertirá en símbolo de justicia, poder y silencio. Pero, ¿cómo llegó una estudiante de 17 años a enfrentar sola a los hijos del poder más intocable de la provincia? En las primeras horas del domingo 16 de septiembre de 1990, el amanecer cae sobre los cerros de Catamarca. La bruma cubre los campos cercanos al río del Valle, cuando dos hombres encuentran un cuerpo semidesnudo, tendido entre piedras y pasto seco. El silencio es absoluto. Nadie sabe quién es, pero algo en la escena, los golpes, los signos de abuso, el rostro cubierto, anticipa un secreto demasiado grande para un pueblo tan pequeño. Mientras las autoridades llegan con lentitud, una palabra recorre la radio local. Una chica. Lo que nadie imagina es que esa chica cambiará el rumbo político de toda una provincia. Horas después, la identidad se confirma. María Soledad Morales, 17 años. Estudiante aplicada del Colegio del Carmen y San José. Hija de una familia humilde, creyente, de esas que aún confían en la justicia y el respeto. Catamarca, una provincia donde todos se conocen, queda paralizada. En las calles, los murmullos crecen. Se habla de una fiesta, de jóvenes poderosos, de autos caros y de una chica que nunca volvió a casa. La prensa local intenta cubrir el hecho, pero los teléfonos se apagan, las órdenes llegan desde arriba y el silencio se vuelve sospechoso. Catamarca en 1990 no era un lugar cualquiera, gobernada por el clan Saadi, una familia con poder político y económico que controlaba cada rincón del territorio. Nada ocurría sin que lo supieran. Las fiestas privadas de los hijos del poder eran famosas, un mundo de excesos y privilegios intocables. Y en medio de ese escenario de apariencias y secretos, el crimen de una joven estudiante amenaza con derrumbar un sistema construido durante décadas. El viernes 14 de septiembre, María Soledad asiste a una fiesta en el boliche Clímax. Una noche cualquiera para los adolescentes de Catamarca. O eso parecía. Testigos recuerdan haberla visto conversar con dos jóvenes, Guillermo Luque y Luis Tula, ambos vinculados al poder provincial. Esa fue la última vez que alguien la vio con vida. A partir de ese momento, los relatos se vuelven confusos, las versiones se contradicen y los nombres más influyentes comienzan a desaparecer de los informes policiales. La investigación inicial es un laberinto de negligencias. Pruebas desaparecen, el cuerpo es mal manejado y la autopsia se realiza sin protocolo. El informe oficial habla de muerte por causas indeterminadas, pero el pueblo ya no cree. Los rumores sobre los hijos del poder se hacen imposibles de callar. En los pasillos del hospital, alguien comenta que María Soledad tenía marcas de golpes, de abuso y rastros de haber sido drogada. La justicia calla, pero las madres empiezan a hablar. En octubre de 1990, un grupo de mujeres lideradas por Ada Rizardo, maestra y vecina, se organiza para exigir justicia. Se hacen llamar las Madres del Silencio. Caminan cada semana con velas encendidas por las calles de Catamarca, bajo la mirada vigilante de la policía. Lo que comenzó como un gesto de dolor, se convierte en un movimiento social. La imagen de esas mujeres vestidas de negro recorrerá todo el país, desafiando el miedo y la impunidad. Con el paso de los meses, periodistas de Buenos Aires viajan a Catamarca. Los micrófonos rompen el muro del silencio. Los nombres Luque y Tula ya no pueden esconderse. Las portadas hablan de encubrimiento, de corrupción y de poder feudal. La familia de María Soledad, rota por el dolor, enfrenta amenazas, llamadas anónimas y una presión insoportable. Pero la verdad ya comenzó a salir a la luz. Para fines de 1991, el caso trasciende Catamarca. En todo el país, miles marchan con pancartas que exigen justicia. El crimen de una joven ha expuesto la cara más oscura del poder provincial. Argentina, aún marcada por los años de dictadura y silencio, encuentra en María Soledad un símbolo. El país empieza a preguntarse si realmente vive en democracia o si solo cambió de verdugos. El gobernador Ramón Saadi defiende a los acusados. Habla de invento mediático, de campaña política, pero la presión social crece.
y el escándalo se vuelve insostenible. El gobierno nacional interviene Catamarca, destituyendo a Saadi y ordenando nuevas investigaciones. Por primera vez en décadas, el poder local es cuestionado públicamente. Sin embargo, lo más oscuro del caso aún no ha salido a la superficie. Mientras se preparan las nuevas investigaciones, los principales sospechosos son detenidos. Pero las familias poderosas mueven sus hilos. Testigos desaparecen, pruebas se alteran y los abogados cambian versiones de un día para otro. La justicia parece jugar contra el tiempo y la sociedad comienza a sospechar que, una vez más, la verdad podría ser enterrada junto a la víctima. Un periodista anónimo recibe un sobre sin remitente. Dentro, una foto. María Soledad en la fiesta, junto a uno de los hijos del poder. Esa imagen cambiará todo, y lo que estaba enterrado pronto saldrá a la luz. La fotografía aparece como una bomba en las redacciones de Buenos Aires. María Soledad, sonriente, posa junto a Guillermo Luque en la fiesta del boliche Clímax. Esa sola imagen derrumba meses de silencio y versiones falsas. Los noticieros la muestran una y otra vez, y el país entero comprende que la joven no murió por accidente. Los ojos del pueblo apuntan al poder. El gobierno provincial tambalea. Catamarca se convierte en el epicentro de una tormenta política y moral sin precedentes. Guillermo Luque, hijo de un diputado nacional, y Luis Tula, amigo íntimo del círculo político, son detenidos. Las cámaras los siguen día y noche, mientras en Catamarca la tensión crece. Afuera del tribunal, las velas de las madres del silencio siguen encendidas. En sus rostros, el cansancio y la rabia se mezclan. No buscan venganza, buscan dignidad, pero el poder aún respira dentro de los muros del juzgado. En 1998, tras años de dilaciones y apelaciones, comienza el juicio. La sala está custodiada por policías y periodistas. Cada testimonio es una batalla. Testigos se contradicen, otros desaparecen y algunos lloran antes de hablar. El fiscal describe una escena brutal. Abuso, golpes, encubrimiento y una red de complicidades que llega hasta las más altas esferas del poder. Pero las pruebas, debilitadas por años de manipulación, parecen insuficientes. El juicio se transforma en un espejo de la Argentina, que lucha entre la justicia y la impunidad. Desde Buenos Aires hasta Tierra del Fuego, millones siguen el juicio por televisión. Los noticieros abren con el rostro de María Soledad y cierran con los cánticos de las marchas. En cada casa se habla del poder, de los hijos privilegiados, de las víctimas olvidadas. El caso ya no es solo un crimen, es un espejo de una nación que empieza a exigir respuestas. Y mientras el pueblo observa, los poderosos tiemblan. Finalmente, el tribunal dicta sentencia. Luis Tula, condenado por encubrimiento y corrupción de menores. Guillermo Luque, por violación seguida de muerte. Las campanas de Catamarca repican, las madres se abrazan, las lágrimas caen en silencio. El país cree por un instante que la justicia ha triunfado. Pero la historia aún no termina. Detrás de las sonrisas en los noticieros, los hilos del poder comienzan a moverse otra vez. Con los años, los condenados apelan. La justicia reduce penas, otorga beneficios, y los nombres vuelven a desaparecer de los titulares. Las calles que antes gritaban justicia vuelven al silencio. Catamarca intenta olvidar, pero no puede. En los colegios, en las marchas, en las conversaciones familiares, el nombre de María Soledad sigue siendo una herida abierta. El país entiende que la justicia, en Argentina, a veces llega, pero nunca completa. Décadas después, su rostro sigue en murales, en pancartas, en las aulas. María Soledad se transformó en símbolo. El de las víctimas que no tuvieron voz. El de las madres que se atrevieron a desafiar el miedo. Su caso impulsó leyes, movilizaciones y un cambio profundo en la conciencia social argentina. Lo que comenzó como una tragedia terminó abriendo una grieta en la impunidad de los poderosos. Hoy, más de 30 años después, las voces de aquellas madres siguen marchando. No piden venganza, piden memoria, porque en un país que olvida, cada nombre silenciado puede repetirse. María Soledad no fue solo una víctima, fue el inicio de una revolución moral, nacida del dolor y sostenida por el coraje de mujeres comunes. En los archivos judiciales aún reposan documentos incompletos,
testimonios perdidos, pruebas que nunca fueron revisadas. El caso María Soledad no solo reveló un crimen, reveló un país que aprendió, a través de una adolescente, que la justicia no se pide, se conquista. Anda, dale like a este video y suscríbete para más historias.